Brando. Buenas noches. Muy Buenas bien. noches. Ajá, hay gente ahí. Bien. Habemos gentis. Bueno. Bueno. Ahí empezamos un ratito, esperamos 20:02 más o menos, un minuto y arrancamos. Bueno, ahora sí habemos más. Habemos más, ahí vamos viendo. Entonces yo no estoy en cámara, ahora sí. Ahora estoy en cámara. Bueno, en la última charla, dos cosas que quiero aclarar de la charla de química, que nada. Una porque, dos cosas que son así. La número uno, en un diapositivo nosotros habíamos visto uniones, decía éteres, y yo les describí otra unión que era unión éster, que no era la que se veía ahí en el dibujo. Yo les describí una unión éster, y lo que les describí era unión éster. Pero en la diapositiva estaba escrito éter, que es la unión de dos alcoholes. Eso por las dudas. Y eso me di cuenta después, porque en realidad me di cuenta porque fui a buscar otra cosa, que era cómo se denominaba el alcohol, ese alcohol que habíamos visto, que tenía un grupo metanol aparte. Claro, lo que pasa es que un carbono terciario no es el que yo... Claro, ahora les cuento. Ahora vuelvo sobre eso. Un carbono terciario... Yo le dije, un alcohol primario, secundario y terciario. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero un alcohol primario, un alcohol secundario y un alcohol terciario. La diferencia está en que el alcohol es primario, secundario, terciario. Acá está. Un alcohol primario es aquel que está en el carbono 1, en un extremo. Un alcohol secundario es el que está en un medio. Y un terciario es el que está en el medio, pero no está completado con hidrógeno, sino con otro carbono. O sea que está unido a 3 carbonos. O sea que el carbono que está unido a otro carbono, primario. El que está unido a 2 carbonos, secundario. Y el que está unido a 3 carbonos, terciario. En todos está el grupo alcohol. Alcohol. Este es el grupo. Bueno, eso uno. Entonces, por eso, la mención del alcohol terciario tenía que ver con que estaba dentro de la cadena igual. No importa. Ahora, el alcohol ese no me acuerdo cuál era, pero está bien. Ahí está. Esto es un alcohol primario que está unido a un solo carbono. Donde el carbono está, donde la función está unida a un solo carbono. Este es uno secundario, donde la función está unida a 2 carbonos. Y este es el terciario, donde la función está unida a 3 carbonos. En realidad la función acá termina acá. Ahí va de nuevo. Primario, secundario, unido a 2, y terciario, unido a 3. Ahí está la cuestión. Eso por un lado. Y mirando eso, me di cuenta que en la diapositiva decía, espera que voy a buscar la diapositiva acá, ahí está, espera, vamos a cerrar cosas porque está todo abierto. Y no entiendo ni de qué estoy hablando. Bueno, entonces,
Cuando... acá no. No importa. Veníamos hablando de funciones, y en funciones íbamos por acá, alcoholes primarios, secundarios, terciarios. O sea, el grupo está acá, en el R está representando el grupo. En este caso, acá está mal puesto, el resto, lo que está es mal escrito acá. En el alcohol terciario acá tendría que, esto no es así el alcohol terciario. Este que está acá está mal. El terciario que está acá escrito está mal. Un alcohol terciario es esto que les acabo de marcar así. Esto es un alcohol terciario. Ahí. O sea, la función alcohol, cuyo carbono está unido a 3 carbonos. Es un alcohol terciario. Bien, y acá decía éteres, y yo les describí los ésteres en vez de éteres. No importa, igual acá no dice la unión esa. La unión éster viene ahora. Después les cuento de la éter, de vuelta. Ahora vuelvo al éter. Vimos aldehído que era esta función. Igual todas estas cosas... ¿Cómo? Ah, sí, me he dicho algo. Aldehído, que es esta función. Esta es la función aldehído. La función cetona, que es el mismo aldehído, pero en un segundo carbono. O sea que cetona sería lo mismo. Este es cetona. Ahí está. El ácido, que ya lo vimos 2 millones de veces, está bien, ese ya lo habíamos visto, la función ácido, esa creo que es la que más vimos hasta ahora y la que más les va a ir quedando. Función ácido. O sea, un carbono unido a un oxígeno y a un oxidrilo. Y después venía la unión de ácidos, que son los ésteres. Y que el otro día les había contado, el otro día habíamos dicho, una unión éster sería unión así. Esta es una unión éster, en la cual, ¿qué pasó? En la que los 2 carbonos del ácido le falta el oxidrilo. ¿Está bien? A los 2 carbonos del ácido le falta el oxidrilo. Un oxígeno de un oxidrilo lo comparten, y el otro oxígeno y el otro oxidrilo formaron agua. Esto es una unión éster de ácidos orgánicos. ¿Está bien? De ácidos orgánicos. Los ésteres de ácidos orgánicos. Los ésteres de ácidos minerales, eso no me interesan, los dejo aparte. Porque lo de los ácidos orgánicos sí, los miramos. ¿Está bien? Y entonces me queda así también. Esperen que les dibujo. Este era ácido y ahora les dibujo el éter. El éter es igual que el ácido, solo que esta es la unión éster, esta es una unión éster. ¿Está bien? Esto es una unión éster. Y esto, perdón, me sobró un oxígeno, un hidrógeno, que no sé para qué puse el hidrógeno. Se les dibujo acá, ahí.
Ahí están las dos uniones. El de arriba es una unión entre dos alcoholes. Es un éter. Y el de abajo es una unión entre dos ácidos orgánicos. Es un éster. ¿Sí? Uniones. ¿Para qué son estas uniones? Para que sepamos que los alcoholes se pueden unir y formar un éter, y los ácidos pueden unirse y formar ésteres. ¿Por qué ésteres? Entonces después vamos a escuchar la frase ésteres de colesterol. Habíamos dicho, éster de colesterol. El éster de colesterol es un colesterol que tiene unido un ácido graso por una unión éster. ¿Sí? Un éster de colesterol. Y éter, nada, los éter no. El éter se forman éteres. Nosotros no vamos a hablar mucho de éteres. Perdón, cuando se juntan los dos alcoholes, ¿qué liberan? ¿Agua también? También liberan No. agua, efectivamente. Las dos uniones liberan agua. Ok. Por eso me Okay. queda así. Me falta el H2OH, ¿ven? Me falta un oxidrilo de un carbono y el otro oxidrilo del otro carbono, para hacer un alcohol primario los dos. Para formar un alcohol Perfecto. primario, esto tendría que tener, o sea, dos alcoholes primarios, tendrían que ser dos oxidrilos más. Pero le saqué los oxidrilos y los uní a través del oxígeno. Pero la diferencia es que lo que me quedó diferente fue que uno está unido a oxígeno y el otro a hidrógeno. Bueno, hasta ahí estamos. Y fenol es nada, un fenol es un hidrocarburo cíclico que tiene un oxidrilo, es un benceno, que es esos 6 carbonos unidos con un oxidrilo. Bien, y luego tenemos las aminas, que sí me interesan, las aminas. ¿Qué es una amina? Una amina no es una señorita, no. Ya de esta época no decimos así porque nos agarra el INADI. Esto es un grupo amina. Está ahí dibujado, pero lo marco bien para que quede claro. Esto es un grupo amino. Cada vez que algo tiene esto, es amino algo. Amino, no, amino. Bien. Un amino. La amina puede ser primaria o secundaria. Nosotros vamos a ver solamente aminas primarias. La secundaria es igual que esto, la única diferencia es que en lugar de estar unido a un carbono, está unido a dos. Entonces esto es una amina secundaria. Esta es una amina primaria, una amina secundaria. Pero nosotros vamos a ver aminas primarias. ¿Por qué me interesan las aminas primarias? Porque vamos a hablar de aminoácidos. Y todos los aminoácidos tienen esta función. Y de nuevo, ahora sí, después de varias charlas y de varias cosas, nosotros podemos, ahora ya tengo el grupo amino y el grupo ácido. Entonces, fíjense en lo siguiente. La R es de cadena lateral, que no tiene importancia. Lo que me interesa es esto. ¿Qué es esto? Me falta un hidrógeno. ¿Qué es esto? Un aminoácido. Exacto. Un amino ácido. Amino ácido. ¿Está bien? Entonces, esto es un aminoácido. Y a su vez, esto yo puedo hacer así.
Acá aparecen un montón de letritas, pero lo que hice acá fue unir el grupo amino con el ácido del otro aminoácido. Entonces uní el grupo amino con el ácido y me quedó esto. Entonces la unión del amino con el ácido se produce a través de la unión amino-acídica. Este grupo, que está así, este grupo en nuestro cuerpo, dicho sea de paso, repito esto porque por nomenclatura, ya que está lo digo ahora de vuelta, puede encontrarse ¿qué diferencia hay entre el de arriba y el de abajo? Entre esto y esto. Perdió el hidrógeno. Perdió un hidrógeno. ¿Cómo se llama cuando está en este estado? Esto que está así. Carboxilo. ¿Está bien? El carboxilo terminal. En realidad se le suele llamar a esto carboxilo también, pero en realidad el carboxilo hace referencia al estado en el que está en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el ácido puede estar en esos dos estados. Porque el ácido puede estar en un estado y en otro estado. ¿Por qué puede estar así y así? ¿Por qué puede estar de estas dos maneras? Porque cede y atrae continuamente. Exactamente, porque la definición de ácido es cualquier sustancia capaz de ceder sus protones al medio. Esa es la definición de ácido. Ácido, entonces, es cualquier sustancia capaz de ceder sus protones al medio. Y eso es lo que está sucediendo acá. ¿Y por qué en nuestro cuerpo esta forma es muy común? ¿Por qué pierde el hidrógeno en nuestro cuerpo un ácido orgánico? Porque el hecho de que un ácido se encuentre en estado en un estado o en otro, depende de la cantidad de hidrógenos que hay en el medio. Fíjense, esto que está acá, esto está en este estado. Sería toda la molécula más un hidrogenito. Y este que está acá es toda la molécula sin el hidrogenito. Así es como se representa el ácido y su forma disociada. Acá está el ácido y acá está la forma disociada. Esto se llama disociado, esto está disociado. ¿Está bien? El carboxilo es un ácido disociado que perdió su hidrógeno. Bueno, entonces ahí está disociado. ¿Y por qué un ácido se disocia? Porque pierde su hidrógeno. ¿Y dónde lo deja el hidrógeno? En el medio en el que se encuentra. En el medio en el que se encuentra deja su hidrógeno. ¿Y de qué depende eso? Depende de la cantidad de hidrógeno que haya. Ustedes van a decir, no, bueno, pero también depende de la capacidad que tenga ese ácido para dejar su hidrógeno. Eso es verdad. Depende de las capacidades que tengan esos ácidos de dejar su hidrógeno. ¿Está bien? Es decir, cada ácido tiene una, ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Esa velocidad de disociación o esa forma en que se disocia cada ácido. ¿Cómo se llama eso? Cada ácido tiene una constante de disociación. ¿Escucharon eso o no alguna vez? Constante de disociación. Bueno, una constante de disociación es la propiedad inherente de cada ácido de disociarse de una manera determinada, a una velocidad determinada.
¿Está bien? O sea que hay ácidos que se disocian más fácil y otros que se disocian menos fácil. Y después, a partir de eso, de acuerdo al medio en el que está el ácido, entonces se disocia más o menos. Si yo coloco este ácido, este ácido, que puede estar en cualquiera de los dos estados y le sigo llamando el ácido lo que fuera. Si a este ácido lo coloco dentro de un recipiente que tiene ácido sulfúrico, ¿en qué estado lo voy a encontrar más fácilmente? ¿En el estado 1 o en el estado 2? Si este ácido lo pongo en ácido sulfúrico, ¿va a estar más disociado o más en su forma no disociada? ¡Qué momento! ¿Más disociado? El ácido sulfúrico es un ácido que tiene una constante disociación que hace que se disocie muy rápidamente. El ácido sulfúrico cede muy fácilmente sus protones, de modo tal que llena rápidamente de esos protoncitos el recipiente donde se encuentra. Está lleno de protones. Por lo tanto, a este tipo de ácidos, que son más débiles para disociarse, estos ácidos les cuesta más disociarse. ¿Por qué? Porque hay mucho hidrógeno en el medio. Mucho, ¿por qué? Porque el ácido sulfúrico o el clorhídrico lo liberan con mucha facilidad en el medio. Entonces, si hay un recipiente lleno de ácido, no sé, clorhídrico, pongo el clorhídrico porque va a ser más fácil para dibujar, pero podría ser sulfúrico o cualquier otro. Entonces pongo así. Fíjense acá, hay ácido clorhídrico, pero el ácido clorhídrico se disocia fácilmente y entonces cuando yo pongo una cubeta con ácido clorhídrico pasa esto que se ve acá. El ácido clorhídrico está acá está disociado, ¿ven? Clorhidrógeno disociado. Acá está formando el ácido. En una cubeta hay mucho ácido disociado, por lo tanto hay muchos protones. Como hay muchos protones, cuando yo agregue este ácido, este no va a poder liberar los protones propios. Entonces se va a encontrar más en esta forma, porque el medio tiene muchos protones, muchos hidrogenitos. En cambio, si lo coloco en un lugar alcalino, es decir, este es un ácido, un lugar alcalino, donde las moléculas no están cediendo protones, sino que las están tomando, entonces el ácido tiende a disociarse y cede sus protones al medio. Como nosotros tenemos una concentración de protones que es más bien alcalina en nuestro cuerpo, como nuestro cuerpo es alcalino, o tiene tendencia a ser alcalino, entonces resulta que los ácidos tienden a estar disociados. Por eso tienden a estar en esta forma. Esta es la forma en que se encuentra un ácido, principalmente en un ácido orgánico, principalmente en nuestro organismo. ¿Por qué? Por la concentración de protones que hay. Nuestra concentración de protones hace que los ácidos tiendan a ceder sus protones al medio. Y por eso los ácidos, estos son ácidos orgánicos, puede ser cualquiera, un alfa butírico, cualquiera, un beta hidróxido butírico, un alfa acetoglutarato, cualquier ácido podría ser estos, no importa el ácido que fuera orgánico, un ácido láctico, cualquiera, estos ácidos en nuestro organismo tienden a disociarse, a perder el protón rápidamente. ¿Por qué? Porque nuestro medio es relativamente alcalino. Por supuesto que al ceder sus hidrogenitos al medio, sus protones, hacen que el medio se acidifique. Por eso, el ácido láctico que se fabrica, por ejemplo, durante el ejercicio, por eso el ácido láctico, ni bien se fabrica, empieza a disociarse y acidifica el medio. Por eso decimos que produce acidosis.
¿Está bien? Los ácidos orgánicos producen acidosis. El ácido láctico produce acidosis en nuestro cuerpo porque libera sus protoncitos al medio y lo hace más ácido. Después vamos a ver bien ese concepto. Pero Perdón, bueno, tengo una sí. pregunta. A mí esto me cuesta un poco. ¿Esos protones que se liberan al medio quedan solos, boyando, o cuando se liberan de una molécula van directo a otra y se unen con otra? Porque ahí lo dibujó y están como sueltos, las dos cosas. Las dos cosas. Esto es totalmente dinámico. Está muy bien la pregunta y está bien entenderlo porque que igualmente yo eso machaco, después iba a machacar sobre eso y voy a seguir machacando, pero sí, me parece bien la pregunta, está perfecto. Sí, permanentemente, esto es dinámico total, no existe, esto se formó el ácido, listo, hasta luego, muchas gracias, no existe nunca. Y ningún ácido no se disocia nada. Yo les dije, esto lo meto en ácido clorhídrico y la tendencia es a que estuviera en este estado. La tendencia, no quiere decir que no va a haber de esto. Sí va a haber disociación. ¿Va a haber más de estas moléculas que de estas? Sí. Y además, el hidrógeno que libera esto, yo lo meto en ácido clorhídrico, el hidrógeno que libera en esto, ¿puede unirse a un cloro para reajustar y refirmar o reagruparse con cloro y formar otro ácido clorhídrico? Por supuesto, porque el hidrógeno no es de nadie, el protón no es de nadie, no tiene dueño. ¿Está bien? Entonces, este es el estado en el que se encuentra, si lo metemos en ácido clorhídrico, pero este es el estado de nuestro organismo. Ahora, esté en este o en este estado, esto es permanente. Esto es permanente, o sea que en una solución de un ácido, de una sustancia ácida, los protones van y vienen. Lo mismo que pasa en el agua. Mi pregunta es, ¿el agua? ¿Cómo está constituida el agua? ¿Quién sabe cómo está constituida el agua? Todos. H2O. Los Sin hidrógenos embargo, son pero todo el tiempo se van compartiendo. sin embargo, claro, es H2O, pero la unión es esta. ¿Se entiende qué quiero decir? O sea que en realidad el agua es esto. El agua es esto. Es todo. El agua es esto. Es agua que se forma, agua que se separa. Agua que se forma, agua que se separa. Agua que se forma, agua que se separa. En la resultante, cuando tenemos que hacer el dibujito, ponemos así. ¿Se entiende? Ahí pongo entre paréntesis. O sea que esto es lo que dibujamos habitualmente, pero la realidad es esta. ¿Se entiende o no? O sea, el agua no está formada todo el tiempo. Todo el tiempo está formándose y deformándose agua. Y la resultante es lo que vemos y lo que nos tomamos, tocamos, hacemos lo que sea. Y ojo, que las proporciones en que sucede esto, hoy sabemos que son diferentes de acuerdo al agua de la que estemos hablando. Y estas uniones que nosotros vemos pueden tener mayor o menor fuerza de acuerdo al lugar del agua en el que estemos hablando. O sea que hoy sabemos que hay distintas aguas. Qué cosa rara. Bueno, hoy no lo vamos a hablar porque en realidad es un tema que no es para... Pero hay diferentes aguas. Aguas hechas de agua estoy hablando, ¿eh? Aguas hechas de agua, no estoy hablando, porque algunos pueden decir, sí, lógico, ¿cómo no va a haber agua distinta? Sí, el agua que tiene más arsénico no es la misma que tiene más... No, estoy hablando de agua destilada, agua. El agua tiene distintos estados, bueno, tiene distintos estados, nosotros sabemos que puede enfriarse y congelarse, puede calentarse y evaporar. Esos ya son los estados del agua, líquido, sólido, gaseoso. Líquido, sólido, gaseoso. Pero, independientemente de eso, las moléculas la interacción entre las moléculas de agua hace que hayan distintos tipos de agua. Bueno, pero todo tiene que ver, todo en relación a esto, a las interacciones de las moléculas. Ahora, esto es básico. Básico no de base, básico en el sentido, esto es lo más simple que hay en el mundo y hay que entenderlo. Es decir, que las sustancias químicas están en constante armado y desarmado, permanente. Lo mismo pasa con esto. Esto, un lado y el otro, es permanente. ¿Cómo está un ácido orgánico en el cuerpo? En los dos estados.
tiene más tendencia a este, pero hay de los dos. La tendencia es a este, pero hay de los dos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tengo los ácidos se forman y deforman constantemente. Y el ceder protones a un medio, o captarlos, implica que el medio va a tener una constante determinada de protones. O sea, ¿cuántos protones tiene un medio? Y en cada instante es cambiante. Pero el promedio se toma y se le da un número. Es el promedio de los protones que hay en un momento determinado en una sustancia. Porque esa misma sustancia, medio milisegundo antes, está hecho de una manera y al milisegundo siguiente de otra, y así va cambiando constantemente. Nosotros lo que sacamos siempre son promedios. ¿Ven? A esos promedios de concentraciones de protones les llamamos, ¿cómo les llamamos a las concentraciones de protones? La constante, ¿no? ¿Escucharon esto alguna vez? ¿O no? ¿En química ya vieron pH? ¿Nombraron el pH? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué es el pH? Sí, sí. El ácido. La acidez o la... El pH es la medición. El pH es la medición de la concentración de los protones que tiene un medio. Ese es el pH. La medición, se mide la concentración de protones. No, bueno, pero es la inversa. Sí, no importa, es la inversa, es el menos logaritmo de la concentración de protones. O sea, es una inversa. No importa el cálculo aritmético específico, pero sabemos de qué se trata. Es una concentración de protones. Me está diciendo la acidez que tiene un medio. Como está al revés, como es una inversa, entonces cuanto más grande es la concentración de protones, más chico es el número del pH. Es una cuestión matemática, pero no importa, más allá de la cuestión matemática, lo que nos da esto es una idea de las concentraciones de protones que hay. ¿Cuál es el pH? El pH, supuestamente, el pH del agua destilada, del agua pura. 7. 7. Y a ese pH se le llama pH Neutro. neutro. ¿Y el pH de nuestro cuerpo cuál es? Depende de la zona. Bueno, sí, está bien, depende de la zona, pero no hacemos eso, también hacemos un promedio. El pH 7.35, 7.45. ¿Está bien? Ese es nuestro pH. Es decir, que nuestro pH es alcalino, neutro o ácido. Neutro. Levemente alcalino, ¿no? Es levemente alcalino, tiene total importancia. Un pH 7 es incompatible con la vida. ¿Cómo? ¿Está con 35? No. Lo que pasa es que el cálculo matemático implica por qué se hacen logaritmos, porque la concentración está dada en números que tienen tantos ceros que se hace una notación aritmética diferente, pero está representando cada punto, es decir, cada décimo, de 7.35 a 7.36, estamos hablando de millones de protones. Entonces, un pH 7 para nosotros es un pH tan alcalino que nos mata. No podemos vivir con pH 7, es imposible vivir con pH 7. Es una persona que tiene acá tenemos pH 7,35. Si una persona tiene pH 7,28, corre riesgo de vida. ¿Está bien? Un pH de 7,20 ya es un milagro que esté viva una persona. ¿Está bien? Lo mismo para arriba. Un pH de 7,52 es un pH realmente incompatible con la vida. Se llama acidosis. Puede ser que ustedes en la carrera de su vida vean uno que pase esto, porque a todos nos ha pasado ver una excepción. Pero la idea es que el pH ácido también nos mata. Se llama acidosis cuando hay muchos protones y alcalosis cuando hay muy poquitos protones. ¿Está bien? O sea, cuando el pH es muy alto, hay poquitos protones, y a eso le llamamos alcalosis, y de forma contraria le llamamos acidosis cuando hay cuando hay muchos protones, acidosis, y el pH está más bajo, el número pH baja.
Por supuesto, ustedes me dicen, alguien me dijo ahí cuál es el pH del organismo, y dijo diferente, y yo les digo, miren, dentro de los tejidos, o sea, dentro de nuestro cuerpo, y no estoy hablando dentro del cuerpo, en los tejidos, el pH no es muy variable, no es muy variable. Bueno, puede pasar, sí, que no sé, que un corazón tenga un pH un poquito más alcalino y que, no sé, que el cerebro tenga un pH también un poquito más alcalino y que un músculo de la vejiga tenga un poquito más ácido, bueno, pero es nada, la diferencia es nada. Lo que no hay que confundir es con el pH de nuestras cavidades, que probablemente quien dijo el pH es variable, lo dijo porque pensó en las cavidades, probablemente, quiero suponer. Es decir, pensó en el estómago, Sí. hay mucha acidez, ¿cómo? Sí, pensé en las cavidades. Claro, en el pH del estómago es muy bajo, es un pH muy ácido, y entonces sí, por supuesto, pero ese pH adentro de nuestro cuerpo real, no podemos vivir con pH 2, estamos muertos hace rato. No se puede vivir, nuestras células no pueden vivir con ese pH, es imposible. Ese sí es imposible, porque las células no se pueden adaptar a ese pH de ninguna manera, de ninguna manera. Pero además, el pH está relacionado con que haya protones en el medio. ¿Y cuál es el daño que puede producir el tener muchos protones en el medio? ¿Por qué un pH? A ver, primero les pongo así. Les pongo un dibujito rápidamente. Mi pregunta es, ¿en cuál de los dos medios que estoy dibujando ahora, cuál es más alcalino y cuál es más ácido? A ver, les muestro dos medios. Rápido pero despacio. Muestro este medio. Y ahora muestro este medio. ¿Cuál de los dos es un medio más ácido? El de abajo es más ácido. Este es más ácido, ¿por qué? No sé, tiene menos... El que tiene más protones es el más ácido. ¿Se entiende? El que tiene más protones es más ácido. Cuanto más protones tiene un medio, más ácido es ese medio. ¿Y qué me está representando? Me está representando que hay más moléculas que están cediendo sus protones. ¿Se entiende? Eso me está diciendo. Me está diciendo que hay más moléculas cediendo sus protones. Entonces es un medio más ácido. Y si no, es alcalino o más alcalino. Ahora, ¿qué era lo que quería decir con esto? Ah, sí. ¿Por qué un medio que tiene muchos protones, que es muy ácido, por qué un medio que tiene muchos protones puede ser dañino? ¿Por qué los protones pueden ser dañinos? Porque los protones sueltos... Porque las enzimas... Bueno, tiene que ver con las enzimas. No resisten. Tiene que ver con todo. Está bien, tiene que ver con todo. Las enzimas y todas las demás proteínas también. Los hidrógenos tienden a unirse a cualquier molécula que se lo permita. Y las proteínas en términos generales tienen un carboxilo porque están llenas de aminoácidos, y los aminoácidos, de cada uno de los aminoácidos, tiene la posibilidad de dejar sus carboxilos, de tener carboxilos. Eso hace que los protones se unan a esos carboxilos y cambien la conformación de las proteínas, por ejemplo. Y cambiar la conformación de las proteínas se llama desnaturalización de la proteína, y la proteína se hace inútil, y entonces eso es incompatible con la vida, por un lado. Y por otro, que ahora se los voy a decir en la otra parte de la charla, porque se va a acabar, y el otro tema es que se pueden unir los protones con cualquier